El sol acababa de salir en un cielo despejado y ya las espirales azules del humo de leña se elevaban desde 1000 hogares, y el alegre bullicio de la vida comenzaba a llenar los amplios caminos de Troya, pues incluso en una ciudad asediada la rutina diaria continúa. Y, en efecto, la larga costumbre había familiarizado tanto a los troyanos con el estado de guerra que habían llegado a considerar como algo natural estar encerrados entre sus baluartes, vivir entre incursiones y alarmas y, lo que es más, ver pasar día tras día por sus calles los cortejos fúnebres de los caídos. Así sucedía incluso con los hombres y mujeres de mayor edad. Los más jóvenes, que no habían sido más que niños cuando comenzó el asedio, casi habían olvidado los días de paz. En cuanto a los más pequeños, nacidos y criados entre las imágenes y sonidos de la guerra, las historias de dragones y quimeras no eran más maravillosas para sus oídos que las conversaciones de los viejos sobre una época en la que no había griegos ni luchas en la región. Por eso, cuando en aquella brillante hora matutina, que parecía marcar el comienzo de otro día de una lucha que nunca terminaría, un rumor repentino corrió de boca en boca que los griegos se han ido, las opiniones de los oyentes se dividieron entre la incredulidad y el asombro. Era como si dijeran que el mar había desaparecido de sus límites inmemoriales. Los sobrios ciudadanos negaban con la cabeza. No podía ser. Se trataba de un engaño o de una falsa noticia difundida por espías de los griegos. Pero el rumor se extendió y pronto los más incrédulos se vieron sacudidos, pues las trompetas convocaron a los habitantes de la ciudad a reunirse en el mercado, y allí Príamo hizo proclamar por voz de los heraldos que las noticias transmitidas por un explorador al amanecer estaban confirmadas. El príncipe de Ífobo y su escolta habían reconocido la costa y la habían encontrado vacía de barcos, y el campamento griego desierto. Nadie podía imaginar la causa, pero sin duda toda la flota enemiga había partido al amparo de la noche. Incluso entonces los troyanos no podían darse cuenta de que por fin les había llegado la liberación, sino que permanecieron un rato como aturdidos, hasta que un hombre muy anciano alzó su voz en ferviente acción de gracias a los dioses, no sin lágrimas, por lo que la multitud, extrañamente conmovida, rompió de repente en una risa salvaje mezclada con llanto. Ancianos reverendos y guerreros curtidos en la batalla se abrazaban unos a otros, sollozando como niños y gritando: «¡Troya está salvada! ¡La espada que pendía sobre nosotros ha desaparecido! ¡Alabado sea Zeus, el santo Apolo y Atenea, Nuestra Señora del Socorro!». Inmediatamente cada uno de los presentes tuvo que llevar la gran noticia a su casa, y la alegría, como si fuera una marea creciente, desbordó los corazones de jóvenes y viejos, altos y bajos, por toda la ciudad. A continuación, todos los hombres estaban deseosos de ver por sí mismos el campamento abandonado del enemigo, y una gran compañía partió hacia allí, encabezada por el propio rey anciano en su carro tirado por mulas. Cuando llegaron a la trinchera y a la muralla que defendían el largo campamento y atravesaron la puerta abierta, fueron de un lado a otro entre las cabañas vacías, llamándose unos a otros para señalar esto y aquello. Aquí Héctor había efectuado su gran asalto y casi incendiado las naves. Estos eran los aposentos de Aquiles, estos los de Agamenón. Aquí había habido una palestra de lucha, y allá el lugar del consejo o asamblea rodeado de asientos de mármol. Pero de pronto los fuertes gritos de un grupo que había descendido por el lado del mar de la loma sobre la que estaban construidas las cabañas llamaron al resto a contemplar un objeto misterioso y prodigioso. Cerca de la línea de pleamar se alzaba sobre la arena la gigantesca imagen de madera de un caballo montado sobre ruedas de inmenso tamaño. Las patas eran 4 postes macizos y el cuerpo en forma de tonel estaba formado por tablones superpuestos como el casco de un barco. Pero la gran cabeza y el cuello arqueado parecían casi reales, y los ojos, de una pasta lustrosa, parecían clavar en los espectadores una mirada vidriosa y malévola. Pintado de bermellón, salpicado y moteado de negro, el desgarbado monstruo se alzaba sobre el fondo azul del mar, un espectáculo que dejaba perplejos incluso a los más sabios. Durante un rato los troyanos se perdieron en conjeturas.
Su pelaje apenas seco y los maderos recién aserrados que lo rodeaban dejaban claro que el caballo era de reciente fabricación. Pero, ¿por qué habían emprendido los griegos una obra de tanto trabajo y destreza en vísperas de su partida? ¿Debían de querer dejarlo allí como una especie de monumento, o era más bien una ofrenda a algún dios? Un hombre de rango e influencia, de nombre Timetes, captó la insinuación y declaró que el caballo era una ofrenda propiciatoria a las deidades guardianas de Troya, y como tal debía ser transportado inmediatamente a la ciudad. «Está claro», dijo, «que nuestros enemigos no lo dotaron de ruedas con otro propósito. No pretendo explicar por qué su regalo adoptó esta forma tan singular, pero ¿qué más natural que trataran de conjurar la ira de nuestros dioses, cuya tierra han afligido durante tanto tiempo?» Pero contra esto, ciertos sabios ancianos del pueblo declararon que el regalo de un enemigo es siempre nefasto. Lejos de aceptar el caballo, lo más seguro era destruirlo de inmediato, ya fuera con un hacha o con fuego. Esta opinión fue aceptada por los más prudentes, pero la de Timetes prevaleció entre los más irreflexivos y se suscitó un fuerte debate. Justo en ese momento se vio una pequeña procesión que descendía por la colina, encabezada por un majestuoso hombre de barba negra vestido de sacerdote. Dos mozos que blandían incensarios dorados caminaban a su lado y los seguía un grupo de esclavos del templo, algunos portando leños y antorchas encendidas, otros conduciendo un toro adornado con guirnaldas. La multitud se abrió paso con reverencia, pues se trataba de Laocoonte, sacerdote de Poseidón, y vieron que había acudido a ofrecer sacrificios a ese poderoso soberano de las profundidades en la orilla del mar, como era la costumbre. Y de repente alguien gritó que el extraño regalo de los griegos debía ser para Poseidón, señor y domador de los corceles, patrón de Troya desde el principio y constructor, junto con Apolo, de su muralla sagrada. La lectura del acertijo agradó tanto a la gente que se dispusieron a arrastrar el caballo hasta la ciudad en ese mismo momento. Pero Laocoonte, adelantándose a grandes zancadas, les ordenó en voz alta que no lo hicieran. «¡Oh, necios y ciegos!», exclamó. «¿Conocéis tan poco a los griegos después de todos estos años que no podéis oler la traición en esta estratagema suya? ¿Es así como sacáis provecho de las amargas lecciones que os ha dado Odiseo, el gran maestro de Ardides? ¿O creéis que, porque el enemigo se haya retirado por un tiempo, lo ha hecho para siempre? No es así. Por eso he venido a implorar misericordiosamente a Poseidón que evite su regreso. En cuanto a este caballo de madera, creedme, es una máquina de destrucción. Tal vez han escondido hombres armados en su enorme vientre. Tal vez, pues, ¿qué es sino una torre móvil? Pretenden hacerlo rodar junto a nuestra muralla y saltar desde su lomo. Tened cuidado con esos regalos, hijos de troyanos, y tratadlos como yo». Dicho esto, lanzó la jabalina que portaba contra el caballo de madera. Lanzó con fuerza, y la punta ancha y afilada golpeó el flanco con un ruido sordo y quedó fija, con el asta vibrando en el aire. ¿Fue una fantasía o los espectadores oyeron realmente en el mismo instante un débil ruido como de armas que reverberaba desde el interior del caballo? Movidos por las palabras y el ejemplo del sacerdote, muchos se apresuraban a abrirlo con sus espadas o bastones de hierro cuando la vista de otros recién llegados los detuvo. Se trataba de una tropa de pastores que arrastraban entre ellos a un joven de aspecto desgreñado y aterrorizado, con los brazos atados a la espalda. Corrieron a toda velocidad hacia el lugar donde se encontraba Príamo y arrojaron a su cautivo a sus pies, gritando: «¡Un prisionero, rey! ¡Un espía griego! ¡Te lo traemos para que lo condenes!». «¡Muerte a él! ¡Muerte al griego!», gritaron los troyanos a una sola voz. Pero Príamo, alzando su cetro, ordenó silencio y pidió a los pastores que dijeran dónde habían encontrado al hombre. Y ellos respondieron que, habiendo oído las buenas nuevas, habían bajado del Ida para ver el campamento, y cuando cruzaron la llanura, este griego salió de un macizo de mimbreras junto al río como si saliera a su encuentro y no trató de huir, sino que se entregó voluntariamente como prisionero. Al ser acusado de espionaje, lo negó,
pero a todas las preguntas solo respondía que revelaría su nombre y sus asuntos únicamente a sus gobernantes. Entonces Príamo ordenó levantar al hombre sobre sus pies y le pidió amablemente que diera cuenta de sí mismo. El tembloroso prisionero miró con un escalofrío los rostros feroces y amenazadores que lo rodeaban, y rompiendo a llorar, exclamó: «¡Desgraciado de mí! No hay alma que me compadezca o me ampare en el ancho mundo. He escapado a la muerte a manos de mis propios camaradas solo para perecer a manos de sus enemigos». Estas palabras despertaron la curiosidad de los troyanos, y todos escucharon atentamente mientras, a una señal de Príamo, el prisionero continuaba: «Oh rey, que soy griego es vano negarlo, y como tal no espero piedad ni de ti ni de los tuyos. Pero ya que es tu voluntad saber mi nombre y lo que me trae aquí, diré toda la verdad del asunto. Soy Sinón de Argos, descendiente de una antigua y poderosa casa, ahora abatida por las malas artes de un enemigo sin remordimientos, Odiseo de Ítaca. Ese maldito bribón destruyó a Palamedes, el líder de mi familia, con acusaciones mentirosas, pues le guardaba un rencor mortal. Y ahora sé demasiado bien que conspiró para destruirme a mí también, porque se enteró de que juré vengar a mi pariente asesinado. Cuando nuestros jefes decidieron abandonar el asedio, el adivino Calcante anunció que había recibido este oráculo de Apolo: «Llegasteis sanos y salvos derramando la sangre de una virgen, por tanto, no os marcharéis sanos y salvos sin derramar la sangre de aquel que he elegido entre vosotros». Entonces, con gran consternación, preguntamos al adivino quién era la víctima predestinada, pero rehuyó pronunciar el nombre, y durante 10 días permaneció en su cabaña, negándose a hablar con nadie. Mientras tanto, toda la hueste estaba ansiosa por partir, y por fin Odiseo, ¿quién sino él?, convenció a Calcante para que hablara. Como que viven los dioses, creo que sobornó con oro al codicioso vidente para que falsificara aquel oráculo, o al menos para que nombrara una víctima en lugar de elegirla por sorteo, pues el mío fue el nombre que Calcante pronunció al fin a oídos de todos. Y Odiseo, de pie junto a mí, me susurró al oído: «Los que me amenazan, Sinón, rara vez viven mucho tiempo». Pero yo, dominado por el horror, no encontré voz para suplicar ni fuerzas para resistirme a mi destino, y de todos los que llamé amigos, ninguno se interpuso para salvarme. En lugar de compasión, solo vi alegría egoísta en cada rostro, cada hombre exultante por su propia salvación, más aún deseoso de sellar su seguridad con mi sangre. ¿Para qué insistir en la espantosa escena que siguió? Baste decir que en el último momento, en el mismo altar, me sacudí el trance adormecedor de la desesperación, me invadió una fuerza repentina como la de un loco, rompí mis ataduras y huí como si tuviera alas. No sé cómo aventajé a mis perseguidores, pero llegué a la orilla del río y, pasando por los matorrales de mimbre, los despisté. La búsqueda continuó hasta el anochecer, mientras yo permanecía temblando en un lecho de juncos. Entonces oí una trompeta que llamaba al campamento. Ahora, señores troyanos, que habéis oído todo, ya estoy listo para morir. Sed rápidos si queréis hacerle un favor a Odiseo». Pero el rey anciano y bondadoso respondió: «No tenemos intención de hacerte daño, joven desafortunado. Antes te daremos un nuevo hogar y nuevos amigos en lugar de los que has perdido por causas ajenas a tu voluntad. Que alguien lo desate. Y ahora dinos, Sinón, ya que ese es tu nombre, ¿qué movió a los griegos a partir tan repentinamente? ¿Y qué significa este extraño caballo que han construido?» Liberado de sus ataduras, Sinón levantó las manos al cielo y dijo solemnemente: «Sed testigos, divina luz del día, sed testigos, altar del sacrificio y sagradas cintas colocadas sobre mi devota cabeza, de que legítimamente renuncio a los lazos de la patria, legítimamente renuncio a la lealtad a los griegos y revelo sus secretos. Y tú, bondadoso rey, cuando descubras que Troya debe su salvación y su triunfo a los conocimientos que ahora imparto, ten presente tu promesa de perdonarme y de ser mi amigo». Hizo una pausa, mirando alrededor del círculo expectante con una sonrisa furtiva en su pálido rostro, y luego se dirigió de nuevo a Príamo. «Debes saber, regio señor,
que los griegos siempre han depositado todas sus esperanzas de victoria en el poder favorecedor de Palas Atenea. Pero desde el robo del Paladio, con el que pensaron privaros por completo de su protección, la diosa ha manifestado con signos claros y terribles su ira mortal contra ellos. Por nombrar solo uno, no bien la sagrada imagen fue colocada en nuestro campamento, que una llama deslumbrante brotó de su yelmo y, para terror de todos, sacudió 3 veces la lanza que tenía en la mano. Y la propia Atenea reveló a Calcante en una visión que los griegos se habían tornado completamente odiosos para ella, porque Diomedes y Odiseo habían contaminado la santísima imagen con el contacto de sus manos manchadas de sangre, después de haber matado a sus guardianes en el Ida. Nada podría borrar esa mancha de sangre inocente, pero los griegos debían pagar un castigo severo si querían escapar de la destrucción a manos de la diosa ultrajada, pues no solo debían abandonar la tierra troyana, sino que debían fabricar y dejar tras de sí otra imagen de madera en lugar de la que habían profanado. Y debía ser un talismán nuevo y más potente, que trajera gloria y seguridad a Troya. Sí, si los troyanos la alojaban en su ciudadela, podrían cruzar los mares a su vez y someter a toda Grecia por el poder de ese maravilloso amuleto de guerra. Todo esto le dijo la visión a Calcante, y los griegos, no atreviéndose a desobedecer, hicieron que Epeo, un destacado artesano, construyera inmediatamente este caballo. De nuevo Sinón hizo una pausa y varias voces gritaron: «¿Pero por qué un caballo? ¿Por qué de tan enorme tamaño?» «Ah, amigos», respondió, «aún no conocéis del todo la astucia de los griegos. Atenea no dio ninguna orden sobre la forma o el tamaño de la imagen, por lo que se les ocurrió hacerla de tal manera que los troyanos no adivinaran su propósito ni pudieran llevarla a través de las puertas de la ciudad. ¿Quién podría adivinar que la imagen de una bestia cuadrúpeda iba a ocupar el lugar de la propia imagen de Atenea como talismán de Troya? Entonces dijo Laocoonte, mirando al griego con severidad: «Sin embargo, ¿podría tomarse el caballo por el símbolo de Poseidón, el constructor y amante de nuestra ciudad?» «Cierto», respondió Sinón de buena gana, «y de ahí que haya menos razón para conectarlo con Atenea, pues estos dos inmortales, según dicen los hombres, son rivales en muchas ciudades. No se cuenta que se disputaron la posesión de la brillante Atenas y que, cuando sometieron sus pretensiones a un jurado de los ciudadanos, Atenea hizo valer la suya creando el olivo, mientras que Poseidón hizo brotar un caballo del suelo». «Tienes la labia típica de tu pueblo, forastero», respondió el sacerdote con desdén. «Si no tienes también su astucia, tanto más me engañas. Ahora, escuchadme, príncipes y hombres de Troya. No perdáis la prudencia hasta el punto de fiaros de la simple palabra de este griego desconocido. Por mi parte, me parece muy poco verosímil cada parte de su historia. ¿Cómo podría un hombre abrirse paso a través de una multitud y escapar, como él pretende? ¿O quién oyó alguna vez que la venganza divina cayera sobre todo un pueblo por el pecado de 2 delincuentes y que ellos mismos salieran indemnes? ¿O creéis que alguien se atrevería a burlar a la diosa de su voluntad con un ardid como el que alega este hombre? No, toda la historia huele a mentira y a traición, y yo, por mi parte, no creeré ni una palabra de ella, a menos que Atenea misma envíe una señal de que es verdad. Prestad atención a mi advertencia, troyanos. Si sois hombres, no niños crédulos. Mientras tanto, debo cumplir con mis deberes sagrados». Dicho esto, Laocoonte avanzó lenta y majestuosamente hasta la orilla de las olas y permaneció allí entre los 2 portadores de incienso, que eran sus propios hijos, entonando una invocación a Poseidón mientras los asistentes se preparaban para el sacrificio. Entonces, a la vista de la multitud que le observaba con reverencia, se produjo la temible señal de la que había hablado, pues un par de enormes serpientes marinas aparecieron de repente deslizándose sobre la tranquila superficie del mar, con sus cabezas de esmeralda erguidas en lo alto y sus bruñidas escamas contoneándose mientras nadaban. Llegaron directamente a la orilla a la velocidad de las flechas y en un instante cada una de ellas había apresado mortalmente a uno de los hijos de Laocoonte. Los esclavos huyeron gritando, pero el agonizante padre se abalanzó, jabalina en mano, sobre el monstruo más cercano. En vano, pues antes de que pudiera atacar,
un golpe de su cola le arrebató el arma de las manos y él también fue apresado por la serpiente. Incluso entonces logró liberar un brazo y agarró a la otra serpiente por el cuello, pero ahora las dos grandes bestias se enroscaban a su alrededor, de modo que los aterrorizados espectadores contemplaron a padre e hijos retorciéndose en una espantosa red. Hubo un momento de lucha, de furiosos silbidos y gritos estranguladores. Luego, 3 cuerpos aplastados y sin vida se hundieron en la playa y las serpientes se lanzaron hacia adelante, una al lado de la otra. Y todos corrieron por sus vidas, dispersándose a derecha e izquierda en una huida ciega y precipitada. Pero las serpientes ni se detuvieron ni se apartaron. Atravesaron el campamento, enrollando sus vastos y sinuosos cuerpos, y desaparecieron rápidamente por la llanura. Pocos, salvo mujeres y ancianos, se encontraban en Troya aquel día, pero estos contaron estremecidos cómo vieron a las 2 terribles criaturas deslizarse a través de las puertas desprotegidas hasta el templo de Atenea en la ciudadela, dentro de cuyos portales desaparecieron para no ser vistas más por ojos humanos. A todos los que presenciaron este terrible final de Laocoonte y sus hijos les pareció un juicio manifiesto contra él por tratar de frustrar la voluntad de Atenea, y una prueba clara de que la historia de Sinón era cierta. Por lo tanto, lo primero que hicieron los troyanos al recuperarse de su terror fue enterrar los 3 cadáveres en la arena donde yacían, sin ritos y en silencio, como era costumbre cuando alguien perecía por un rayo u otra fatalidad enviada por el cielo. A continuación, enviaron mensajeros en busca de sogas y se apresuraron a arrastrar el caballo de madera hasta Troya. Al llegar a la puerta se detuvieron, pues aquel imponente madero se alzaba mucho más alto que el dintel, y su cabeza estaba casi a la altura de la cornisa de la muralla. Entonces habló el sabio príncipe Anténor, pariente cercano de Príamo. Verdaderamente dijo Sinón que los griegos habían hecho el caballo tan grande y alto con un propósito determinado, pero no nos lo impedirán. Vamos, abramos una brecha en la muralla para darle entrada. Y de inmediato los hombres de Troya se pusieron a trabajar con hachas y palancas y, como las parcas decretaron, abrieron una brecha en la muralla en el mismo lugar donde Aquiles había derribado la almena en la hora de su perdición. Además, aunque los troyanos no lo recordaban entonces, fue justo allí donde Heracles, con su camarada Telamón, abrió una brecha el día en que tomó la ciudad y mató al traidor rey Laomedonte. Todas estas cosas estaban predestinadas desde el principio, pues, cuando Poseidón y Apolo aún estaban construyendo la muralla para Laomedonte, éste los traicionó al privarles de la paga prometida, por lo que en secreto llamaron a otro constructor para que la terminara, Éaco, el padre de Peleo. Y es que ambos dioses sabían que su propia obra era inexpugnable, pero lo que un mortal construía, otros mortales podían destruirlo. Y cuando Éaco hubo rellenado con mampostería el hueco que habían dejado, he aquí que aparecieron 3 serpientes, cada una de las cuales trató de subir a la muralla por el lugar donde él había trabajado. 2 retrocedieron, retorciéndose de dolor, pero la tercera pasó con un grito extraño y belicoso. Entonces Apolo interpretó aquel presagio a Éaco, diciendo que las 3 serpientes significaban 3 guerreros descendientes de él mismo, que asaltarían Troya al cabo de un tiempo. El dios no reveló sus nombres, pero su profecía se transmitió a la familia de Éaco, y para entonces era evidente que las 2 primeras serpientes representaban a Patroclo y Aquiles, ambos de su linaje. En cuanto a la tercera serpiente, se acercaba la hora de revelar al vencedor que prefiguraba. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, la forma más sencilla de darme las gracias es dejar una reseña o un me gusta en Spotify, iVoox, YouTube o donde estés escuchando. Considera también apuntarte a la versión premium del podcast, donde además de apoyar económicamente mi labor, podrás disfrutar de todos los episodios sin publicidad, con la ventaja de que ahí tienes los episodios listos en cuanto los tengo preparados, por lo que siempre van varias semanas por delante. Es un pago único bastante razonable con acceso para siempre. Tienes la información en grandesheroes.com/premium. Ahí encontrarás asimismo las versiones en papel y Kindle de los libros que narro en el podcast.
Y si solo quieres seguirme la pista de lo que voy haciendo y publicando aparte de este podcast, puedes apuntarte a mi canal de Telegram en grandesheroes.com/telegram o a mi boletín en grandesheroes.com/boletín. Gratis los dos.